Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 9. Voy a tratar de ser breve porque ya empezamos tarde de por sí y ya nos llevó bastante tiempo la entrega de certificados. Pero vamos a pasar a el estudio de la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versículo 1. Versículo 1. Dice la palabra de Dios así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5. Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Verso 20 terminamos. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta palabra del día de hoy. Padre, estamos gozosos, contentos por los frutos que ya estamos viendo de este seminario, de esta capacitación. Tu palabra dice que es responsabilidad de la iglesia preparar a los santos para la obra del ministerio. Me gozo por lo que hemos visto, me gozo por lo que vendrá, porque sabemos que tú nos estás preparando para cosas mayores en tu reino, Señor. Padre, oramos también por la familia Balán Mo, que antier perdieron a Ricardo Balán. Oramos por doña Lupita, pedimos que tú la fortalezcas y la levantes. También oramos por doña Pati Peregrino, que está en ese proceso de quimioterapia. Pedimos tu fortaleza, tu manto, tu unción, Espíritu Santo.
Asimismo por el papá de Elenita, Señor, el hermano José Tejero, pedimos tu manto, tu presencia disipando todo cáncer en su cuello. Bendecimos la vida de Mario Martín, declaramos la victoria sobre ese cáncer de hígado, tu manto y tu presencia. Sobre la vida de Andrés Sansores, Padre, pedimos igual salvación y vida en abundancia sobre su cuerpo, sobre su alma. Don Carlos Sansores, Pedroso, pedimos que tú lo levantes y lo fortalezcas, lo liberes y lo sanes. Te damos gracias por Lucero, nuestra hermana en Cristo, que ya se ha recuperado de ese problema que tuvo en el hospital. Fortalécenos a todos, Padre, los que estamos aquí reunidos. A mi primo Fernando Quiñones, pedimos que lo sanes también de esa enfermedad, esa neumonía que está atravesando. Fortalécelo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos ese manto sobre esta palabra. En el nombre de Cristo, amén y amén. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Son la 1:22, normalmente terminamos a la 1:30 más o menos. Aguánteme una media hora, máximo 40 minutos, media hora, y para recibir la palabra, ¿ok? Terminamos tarde en la mañana el seminario, corrimos 20 minutos para que puedan desayunar, y bueno, la entrega de certificados nos llevó bastante tiempo, ¿ok? Así que decimos amén, queremos recibir la palabra de nuestro Padre, ¿sí? Amén. Dale otro aplauso fuerte a nuestro Padre Celestial. Amén. Y gracias por su tiempo y su paciencia, hermanos. Muchas gracias. Muy bien. Nunca sabes a quién estás ganando para Cristo. Es el título del tema. Nunca sabes a quién estás ganando para Cristo. ¿Cuál es el título? No sabemos a quién estamos ganando para Cristo. Ananías no sabía a quién estaba ganando para Cristo. A veces estamos ministrando a niños de casa hogar, a niños de la iglesia, vemos niños inquietos, niños tremendos, ¿no? Y nos parece fastidioso, pero nunca sabes a quién estás ministrando, a quién estás discipulando. Nosotros vemos en apariencia lo que nuestros ojos pueden percibir, pero la Biblia dice que Dios mira el corazón. Y es importante que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. La persona que obedeció al Señor para evangelizarme a mí, no estaba viendo en mí algo que a lo mejor Dios haría después. Él no pensó, oh, Carlos será un pastor el día de mañana, Carlos va a dar un seminario de evangelismo y muchos van a venir a los pies de Cristo. No, él obedeció en su momento por amor a Cristo. Yo salí beneficiado, yo no era el objetivo de su obediencia, pero en su obediencia de él hacia Cristo, obviamente yo salí bendecido y beneficiado. Él ganó un alma aquella tarde del 17 de junio de 1995. Él ganó un alma, más potencialmente ganó miles de almas. Porque yo le he hablado a muchas personas y a las personas que yo les he hablado, ellos a su vez le han hablado a otras personas y ustedes le han hablado a otras personas. Entonces, la salvación de un alma representa la conversión de miles de almas por obedecer al Señor. Nunca sabemos a quién estamos ganando para Cristo. Y este es el objetivo de la obediencia del Evangelio. Cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo de Tarso, calificaba para todo, menos para ser un apóstol. Tal vez podríamos pensar hoy en el Chapo Guzmán, ¿no? Que el Espíritu Santo le diga a usted, oye, ve a evangelizar al Chapo Guzmán, ¿no? Cuando estaba prófugo, imagínese, cuando estaba prófugo, que le diga, el Chapo Guzmán está aquí en el monte, aquí metido en el monte, ve a evangelizarlo. ¿Quién iría? No, reprendo ese pensamiento, no viene de Dios. Y el apóstol Pablo no calificaba para lo que nosotros pudiéramos decir un hombre de Dios,
un siervo de Cristo, un ministro del Evangelio, un apóstol, ¿no? Pero Ananías fue obediente a la voz del Espíritu Santo. Y obviamente él ganó a lo que pudiéramos llamar el hombre más influyente en la historia del cristianismo después de Jesús, obviamente. Todo el pensamiento occidental hoy en día proviene de los escritos paulinos. La reforma protestante se basó en los escritos de Pablo, del libro de Romanos y del libro de Gálatas. El pensamiento occidental está basado en los escritos de Pablo. La libertad de expresión, la democracia, la división de poderes, los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos de los niños, el libre mercado, ¿cómo se llama? El capitalismo. Todas las cosas que hoy son los pilares de la sociedad occidental, en realidad vinieron del protestantismo del siglo XVI, cuando los reformadores descubrieron los escritos de Pablo, los leyeron, los estudiaron. Es el hombre que ha traído más influencia en la historia del cristianismo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Si usted divide en 3 partes el Nuevo Testamento, 2 de ellas salieron de la pluma de Pablo. El apóstol Pablo evangelizó gran parte del Imperio Romano. Su ministerio llegó hasta España, desde Medio Oriente hasta España, incluso hasta Gran Bretaña, la isla de Gran Bretaña. Ahí también llegó el ministerio de Pablo. Fue un hombre altamente influyente en su generación y altamente influyente en las generaciones posteriores hasta el día de hoy. Si nosotros hacemos un análisis de cada cosa buena que hay en nuestra sociedad, por ejemplo, pensemos en los derechos humanos, invariablemente vamos a llegar a fundamentos protestantes que surgieron después de varios análisis de la palabra de Dios. Esta persona ganó a Ananías. Ananías no pensó en nada de esto. Ananías le dijo al Señor: ¿sabes qué, Señor? Ay, he escuchado cosas malas de este hombre. He escuchado que este hombre es tremendo, es un perseguidor, tiene autoridad de parte de los sumos sacerdotes para apresar gente. Ay, no, voy a evangelizar a quien tú quieras, pero a este no. Porque dentro del ámbito racional, Pablo no califica para un gran hombre de Dios. Y en el ámbito racional nosotros pudiéramos ver a personas hoy en día que no califican para ser hombres de Dios, no tienen el perfil que nosotros hemos inventado en nuestra mente, porque no hay un perfil en la Biblia, lo inventamos nosotros, ¿no? De acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a lo que creemos, pensamos que un hombre de Dios debe ser así y así y así y así, y debe tener corbata y no, pensamos ese tipo de cosas. Pero, nuevamente, nunca sabemos qué hay en el interior de una persona. El poder, el potencial, la unción que Dios derramó en cada persona y lo que puede llegar a ser esa persona. Dice la Biblia también que inmediatamente el apóstol Pablo empezó a predicar. Él empezó a ser controversial desde el inicio de su nueva vida en Cristo. Así que hoy vamos a aprender no del apóstol Pablo, vamos a aprender de Ananías. El objeto de mi estudio el día de hoy no es el apóstol Pablo, es Ananías. Y podemos ver cuando hacemos un análisis del libro de los Hechos. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas, ¿verdad? El único escritor no hebreo de la Biblia escribió el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, ustedes saben que es la segunda parte, la segunda temporada del Evangelio de Lucas, ¿no? Él escribe el Evangelio de Lucas después de una gran investigación
Y luego escribe el libro de los Hechos. ¿Por qué escribió estos dos libros el médico Lucas? La respuesta más aceptada entre los críticos, teólogos críticos cristianos, es que Lucas le escribió, como sabemos, a Teófilo. Teófilo, él no escribió para todos. Estos escritos, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, eran para una persona, para Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Se cree que Teófilo era el abogado que iba a defender a Pablo en Roma. Todos conocemos el derecho romano, todos sabemos que Roma era una república, ¿no? En el tiempo de Pablo ya estaba siendo un imperio gobernado por un César, pero ellos tenían valores republicanos que le permitía a una persona defenderse justamente, ¿no? Entonces, en este caso, se cree que Teófilo era el abogado de Pablo para defenderle en Roma. Ok, así que Lucas escribe el libro del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos con un doble propósito, con una doble intención. Él escribe para dejar un escrito, una investigación, un legado de los hechos, los dichos, los actos, nacimiento, pasión y resurrección de Cristo y el inicio de la iglesia cristiana. Eso es lo que hace Lucas. Le escribe a un hombre, pero inteligentemente pensando que un día esos escritos van a diseminarse, y él lo hace a modo de investigación. Lucas es un médico, Lucas es una persona racional, Lucas es un investigador, se dio a la tarea, entrevistó personas, habló de los hechos, de lo que había pasado. Él escribe este libro 20 o 25 años después de los sucesos, de lo que acontecieron. Entonces, él escribe a Teófilo para que Teófilo tuviera una visión global de quién era Pablo. El libro de los Hechos es la historia de Pablo. Sabemos que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero en realidad Lucas, discípulo de Pablo, escribe la historia de Pablo. Entonces tenemos los primeros capítulos, obviamente nos hablan de el inicio de la iglesia cristiana, vemos el protagonismo de Pedro, de Juan, de Santiago. Capítulo 7 vemos el martirio y la muerte de Esteban, y allá aparece Saulo, allá aparece Pablo. Y a partir del capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, la conversión de Pablo, el libro va a pegarse a la vida de Pablo. Y todos los que salgan en ese libro van a salir porque se cruzaron sus caminos con Pablo. El libro de los Hechos es la historia de Pablo. Y Teófilo necesita compenetrarse en aquella nueva religión que estaba surgiendo y que pocos entendían. Entonces, Lucas se da la tarea para que Teófilo pudiera defenderle en los tribunales, para demostrar que Pablo no estaba cometiendo ningún delito ni contra los israelitas, ni contra los judíos en Jerusalén y su religión, ni contra los romanos. Ese es el objetivo. Pero en el capítulo 9 sale la historia de Pablo, se cruza con la historia de Ananías. Ananías es el objeto de nuestro estudio hoy. ¿Y por qué sale Ananías en el libro de los Hechos? Porque se cruza con la vida de Pablo. Entonces, vamos a ver entonces quién era Ananías. ¿Quién era Ananías? Vamos a, como ustedes saben que me gusta siempre hacer las definiciones, primero vamos a decir quién no era Ananías, ¿ok? Dice la Biblia, en el versículo 9, en el versículo 10, dice: había entonces en Damasco
¿Quién? Un discípulo llamado Ananías. Y en Hechos 22:12, porque esta historia se relata 3 veces en el libro de los Hechos, en Hechos 22:12, cuando Pablo está relatando su testimonio, él dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso. Ok, ya tenemos 2 elementos. Número 1, un discípulo. Número 2, varón piadoso según la ley, que tenía, ¿qué cosa? Buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. Entonces tenemos 3 cosas. Tenemos que Ananías era un discípulo de Jesús, era un varón piadoso y era de buen testimonio. Muy bien, teniendo en cuenta eso, vamos a definir quién no era Ananías. Ananías no era un apóstol. Ananías no era un profeta. Ananías no era un pastor de una iglesia. Ananías no era un líder reconocido. Nunca sabemos más de Ananías más que en este pasaje. Él pasó a la historia como aquel discípulo que evangelizó a Pablo. Pero nunca más le volvemos a ver. La historia de Pablo se va por otro lado y perdemos en las penumbras de la historia, se pierde Ananías. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender la Biblia? Que Ananías, hermanos, era un discípulo común y corriente. No sé si es correcta la expresión, pero era un discípulo nada más. Una persona que simplemente seguía a Jesús. No era un predicador, no era un gran apóstol, no era una persona famosa, no era reconocida, era como usted, era como yo, una persona más. Y en Ananías podemos ver el prototipo, la definición, la generalidad de cómo eran los discípulos en el primer siglo. Porque estamos viendo un dato general acerca de los discípulos. Hoy nosotros tenemos que diferenciar esta palabra porque nos ayuda a entender cómo debe ser un discípulo. Dice la Biblia que Ananías era un discípulo. La palabra un es como decir cualquiera, ¿no? Era un discípulo. ¿Qué es un discípulo? La definición que usted va a encontrar en los diccionarios es un aprendiz, sujeto a una disciplina y a un mentor. Eso es un discípulo. Un nadador, por ejemplo, es un discípulo de su entrenador. Un patinador, una persona que hace karate, que hace el deporte, son discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz, sujeto a una disciplina y sujeto a un mentor. Eso es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz, sujeto a una disciplina y sujeto a un mentor. El concepto lo vemos cuando Jesús se maravilla del centurión romano. El centurión romano, en pocas palabras, le dijo a Jesús: yo no me mando solo, yo soy un hombre bajo autoridad y también tengo autoridad sobre otras personas. Y ahí entendemos que los discípulos no somos llaneros solitarios. No somos personas que andan por la vida haciendo lo que quieren, cuando quieren y con quien quieren. Somos aprendices. Estamos sujetos a una disciplina, tenemos un código moral y estamos sujetos a un mentor, a una persona de carne y huesos a quien le abrimos el corazón y rendimos cuentas. Yo sé que Jehová es su pastor, yo lo sé. Yo sé que Jesús es su rey. Pero en la tierra necesitamos a alguien físico a quien podamos abrirle el corazón. Por eso todos estamos interconectados en esta estructura celular. Eso es un discípulo. ¿Cuál es la contraparte? El feligrés. ¿Qué es un feligrés? Un asistente a una iglesia de domingo. Una persona que no está sujeta a procesos, una persona que no está obligada para cumplir nada, no está bajo un esquema de obediencia, simplemente soy un simpatizante, es un feligrés.
Jesús no nos llamó a ser feligreses, nos llamó a ser discípulos. Así que Ananías era un discípulo, una persona que estaba obedeciendo al Señor y a la palabra de Dios. Sabemos, porque lo hemos estudiado en otras ocasiones, que la palabra que define en el Nuevo Testamento a un verdadero seguidor de Cristo es discípulo. Nosotros nos hacemos llamar genéricamente cristianos. Yo soy cristiano, él es cristiano, la música cristiana, la cuna cristiana, ese coche es cristiano. Oye, ¿no vendes playeras cristianas? Entonces todo es cristiano, ¿no? Por cierto, me quedé con un Sharpie, a ver, no sé de quién es, me acordé ahorita. Y todas las corbatas son cristianas. Si te le pones un versículo, corbata cristiana. No, las cosas no reciben a Cristo, no siguen a Cristo. Entonces, este término genérico que hemos utilizado hoy en día para definir a los seguidores de Cristo no es bíblico ni es correcto. Porque cristiano es cualquiera. Cuando atropellan a alguien, atropellaron a un cristiano, ¿no? Ahí atropellaron a un cristiano, se dice coloquialmente. Entonces, cristiano no es el término bíblico para referirse a los seguidores de Jesús. Solamente 3 veces aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento y 262 veces aparece la palabra discípulo. El término bíblico para referirse a los seguidores de Cristo, a los verdaderos seguidores de Cristo, no es cristiano. Puede llamarse cristiano, no está mal, pero el término es discípulo. El problema es que discípulo es más caro que cristiano. Cristiano es barato. Prefiero llamarme cristiano porque es más barato, me compromete menos. Pero si me hago llamar discípulo, eso sí como que me da miedo. Y el punto donde uno deja de ser simpatizante y empieza a ser un discípulo comprometido es el bautismo en agua. Entonces nosotros somos llamados a ser discípulos. Entonces podemos ver en la vida de Ananías que es un discípulo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacía Ananías? Ya vimos que era un discípulo, un varón piadoso y de buen testimonio. También dice en el verso 11, en el verso 10, sigo en el verso 10, un discípulo llamado Ananías, a que el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Quién era Ananías? Una persona, un discípulo que tenía una comunión con Jesús, una comunión con el Espíritu Santo. No estamos hablando del pastor, no estamos hablando de otro apóstol, no estamos hablando de un profeta, estamos hablando de un discípulo, digamos, elemento representativo de lo que eran los discípulos en ese tiempo. ¿Qué pasó con este hombre? Tenía una comunión íntima, tenía experiencias sobrenaturales, escuchaba la voz del Espíritu Santo, entraba en un diálogo con el Espíritu Santo. ¿Podemos llegar a ese nivel? ¿Podemos decir que somos discípulos conforme al Nuevo Testamento? Necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Dice también acá que era alguien obediente. Dice el verso 13, Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Ok? Él está hablando con Jesús, hablando con el Espíritu Santo, y parece como que hay un diálogo, como que hay una negociación de que voy o no voy, no quiero ir, pero entonces hay como un diálogo. Y el verso 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Verso 17, fue entonces Ananías y entró a la casa. ¿Quién era Ananías? Un discípulo, un varón piadoso,
de buen testimonio, no solo con la iglesia, sino con los judíos, una persona respetable, una persona educada, una persona que tenía una comunión íntima con Jesús, con el Espíritu Santo, a tal grado que él habla con él. ¿Quién era Ananías? Una persona que obedece al Espíritu Santo, a pesar de que hay un peligro. La obediencia en el reino de Dios, hermanos, es instantánea. En el reino de nuestro Padre no dicta órdenes. La presencia de Dios, que es la atmósfera del cielo, la voluntad de Dios fluye en la atmósfera y los ángeles intuitivamente sienten la voluntad de Dios y obedecen la voluntad de Dios. En el ámbito de los hombres no. En el ámbito de los hombres tiene que haber una comunicación racional con el hombre. El hombre escucha la voz del Espíritu Santo en su interior y debe de obedecer instantáneamente, espontáneamente. Así se obedece la voluntad de Dios. Pero ¿qué hace el hombre caído? Filtra la voluntad de Dios. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Salgo beneficiado? ¿Qué provecho obtengo de esto? Y entonces uno empieza a filtrar y la voluntad de Dios nunca llega a cumplirse o se cumple meses después. Acá Ananías fluye con la voluntad de Dios y él obedece espontáneamente la palabra de Dios. Nosotros tenemos dos ámbitos de obediencia, el ámbito escritural y el ámbito espiritual. El ámbito escritural son la Biblia, los mandamientos de Dios, la palabra escrita, y el ámbito espiritual es lo que el Espíritu Santo nos dice con base en el ámbito escritural. No están divorciados el espíritu y la palabra, van unidos. Y este hombre estaba teniendo un devocional, estaba teniendo un tiempo a solas con Dios, como yo les he platicado, que el seminario salió en un tiempo devocional, en tiempo del ayuno, y él escucha esta voz y él va, obedece. A veces usted está manejando, a veces usted está cocinando, a veces usted está en un tiempo devocional leyendo la palabra, o a veces tiene un sueño. Dios pone una persona en su corazón. ¿Qué debe hacer? Debe ir, debe buscar esa persona, porque es el Espíritu Santo que nos está moviendo a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué más hace Ananías? Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías imponía manos. Ananías oraba por los enfermos. Ananías ministraba el bautizo en el Espíritu Santo. No era un apóstol, no era un profeta, no era el pastor de la iglesia, tal vez ni siquiera era un líder dentro de la iglesia, pero Ananías, un discípulo, una muestra representativa de un universo de los discípulos del siglo I, hacía estas cosas. ¿Oramos por los enfermos, discípulos del Señor? ¿Estamos imponiendo manos para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Estamos profetizando? Ananías tenía revelación del Espíritu Santo, le llamó hermano Saulo. Le llamó hermano Saulo. No le evangelizó porque ya Saulo estaba convertido 3 días atrás. Él le llama hermano Saulo. Ya estaba ganado para Cristo. Impone sus manos sobre él. Ministra sanidad. Ministra bautismo en el Espíritu Santo. Otro argumento sólido para la creencia pentecostal
de que el bautismo en el Espíritu Santo es bíblicamente, tanto bíblicamente como experiencialmente, una experiencia posterior a la salvación. Una cosa es la conversión y el sello del Espíritu Santo, otra cosa es la llenura y el bautismo en el Espíritu Santo. Lo cual, en este caso, hace Ananías antes del bautismo en agua. Veamos todo lo que hace un discípulo del Señor. Luego en el verso 18 dice: al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, ¿qué cosa? Fue bautizado. Ananías bautizaba en agua. Ananías no era un apóstol, no era el pastor de la iglesia, y él bautizó en agua. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué más hizo Ananías? Se hizo cargo de un nuevo creyente y lo integró a la iglesia. A lo mejor ese domingo, ese primer día de la semana, llegó a la iglesia Ananías y dice: pastor, no se vaya a espantar. Hermanos, por favor, siéntese, nadie se vaya a espantar, nadie salga corriendo. Traje a un nuevo convertido. Y sale Saulo de Tarso, ¿no? ¡Ah! ¡Corran! El terror de los cristianos. Ananías integró a Saulo en la iglesia, a tal punto que dice la palabra que los cristianos de Damasco protegieron a Ananías. Perdón, a Pablo, protegieron a Pablo y luego lo sacaron por el muro en una canasta. Y bueno, podemos inferir también que Ananías se dio a la tarea de orientar a Pablo, porque dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Ananías simplemente obedece, hermanos. Ananías no sabe a quién está ganando. Por eso el título del tema: nunca sabes a quién estás ganando para Cristo. Solamente obedece al Espíritu Santo. Podemos hacer campañas evangelísticas. De hecho, vamos a participar en los días de esperanza con el pastor David Ruiz, que se va a hacer en el Carlos Iturralde, porque queremos ser solidarios con el resto de la iglesia cristiana en Mérida. Vamos a participar. Pero sabemos que el evangelismo eficaz es aquel que es direccionado y es guiado por el Espíritu Santo. Los grandes evangelizaciones del libro de los Hechos fueron 100% guiadas por el Espíritu Santo. Así que Ananías gana a esta persona para Cristo, gana al apóstol Pablo. Ananías nunca vuelve a aparecer en la Biblia. El apóstol Pablo toma una gran relevancia, incluso dice él mismo que él llegó a ser más que los 12 originales de Cristo. Pablo no es de los 12 originales de Cristo, y él es un apóstol reconocido, pero no es de los 12 originales de Cristo. Y el día de mañana, cuando nuestro Padre galardone a sus siervos, Ananías va a recibir la recompensa por su obediencia. La recompensa, ¿cómo le llaman? No recuerdo el término, pero me va a entender el concepto, aunque no recuerdo el término. Las recompensas son acumulativas, se suman. Por ejemplo, lo que el pastor Raúl haga para Cristo, Dios me lo va a contar a mí también. Son recompensas acumulativas. Imagínese la recompensa de Ananías por ganar al hombre más influyente del pensamiento occidental de toda la historia, a la persona que sentó las bases del evangelio de la iglesia cristiana. Nunca sabe usted a quién está ganando para Cristo. No se deje guiar por la vista, solo deje que el Espíritu Santo le guíe. Y usted va a convertirse en un discípulo más como Ananías,
que hizo grandes cosas para Cristo por su obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Padre. Vamos a ponernos todos de pie. Tremendo, lo logré. Quiero decirle algo para terminar. Los sociólogos dicen que vivimos la generación más cómoda de la historia, y es verdad. Los pobres, los que llamamos pobres hoy en día, viven mejor que los reyes de los siglos anteriores. Un pobre hoy tiene un dispositivo, tiene internet, tiene tal vez un aire acondicionado, tiene una casa. Nosotros vivimos mejor que los reyes de los siglos pasados, pero también tenemos una gran cantidad de distractores. Y nuestra generación se ha metido en una burbuja. No nos gusta ser perturbados y tampoco nos gusta perturbar. El problema de hacer esto es que nulifica la potencialidad evangélica de la iglesia. Si usted quiere ser un gran ganador de almas como Ananías, usted tiene que salir primero de su burbuja, de su comodidad, de su esfera donde no le gusta que intervengan. Y número 2, tiene que entrar a la esfera de otros. Tiene que tocar la vida de otros. La buena noticia, hermanos, es que el mundo entero ansía escuchar el evangelio, el verdadero evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Todo lo que hemos aprendido en el seminario, todo lo que hemos aprendido es suficiente para que nosotros podamos compartir las buenas nuevas de Cristo a los que viven en la oscuridad. Nunca sabrá a quién está ganando para Cristo. El que me ganó a mí no supo que un día yo sería pastor de una iglesia, pero en su momento lo hizo por obediencia. Gane almas, sea un instrumento escogido para la conversión de muchos y deje que el Espíritu Santo use su vida como la usó en Ananías. Y cuando Pablo entre al reino de los cielos y los ángeles le ovacionen por todo lo que él hizo en la tierra, Pablo se va a poner de pie y va a decir: ese muchachito que ven allá, él me ganó para Cristo, él me evangelizó, y todo lo que la recompensa que el Padre le va a dar a Pablo, también se la va a dar a Ananías. Amén. Vamos a darle otro aplauso a nuestro Padre. Levante sus manos. Sea un instrumento de vida y de salvación para otras personas.